Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para averiguar y analizar en profundidad los aspectos más relevantes ocurridos en la presente coyuntura nacional. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV, Conectados TV y además se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Vera. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Creo que, muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Creo que la situación que estamos viviendo el día de hoy es una coyuntura, pero que condensa problemas de largo plazo. Creo Sí, que es lo que... muy buenas Sí, noches, querido Ángel. Saludos a toda la audiencia de Línea Política a través de las multiplataformas por las que se emite este espacio todos los miércoles a las 7 de la noche. Creo que lo que nos toca revisar y conversar el día de hoy es un análisis del momento político y de la naturaleza del gobierno de Boluarte, pero también y sobre todo, creo, de la relación de los sectores supuestamente democráticos y de los sectores llamados a hacer oposición respecto a este gobierno y cómo están asumiendo este momento político. sin La duda alguna. presidenta Boluarte, la presidenta Boluarte tiene aproximadamente pues un joyero que algunos han valorizado en medio millón o 1 millón. Creo De que la dólares. respuesta de dólares, claro, y la respuesta creo que no puede ser el asunto este de la relativización de las cosas. Es decir, y te la dejo picando, que los llamados sectores de la izquierda marxista critiquen a Boluarte, no debe hacer que los sectores democráticos necesariamente vayan a sostener un mal gobierno y a una señora con graves indicios de corrupción. Lo dejo ahí, no sé cómo lo ves tú. No, no, yo totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que no me cabe duda alguna y habría que ser ingenuo para no percibir, para no evidenciar que tras esta campaña contra la señora Boluarte hay una maniobra caviar que otra vez utiliza el Ministerio Público recuperado gracias a la acción de la señora Boluarte y Otárola, que facilitaron la caída de Patricia Benavides, lo lograron indirectamente que se posicionara en el cargo el señor Villena, y el señor Villena ahora es el que está encabezando la ofensiva contra la señora Boluarte, puesto que no solamente le ha negado la posibilidad que el día 5, viernes, vaya a ampliar su instructiva, su manifestación, sino que ha comprendido nuevos delitos en este proceso de investigación. Entonces, el caviaraje, sin ningún tipo de dudas, pone el acelerador. Y claro está, yo no tengo duda tampoco de que esta situación en este momento acarrea graves problemas de imagen internacional y de gobernabilidad en el campo interno. Pero eso no puede hacernos perder de vista, Enrique, la naturaleza del problema que ya se evidenció. Yo creo que, por ejemplo, la irrupción a la casa, el incautamiento y lo demás son medidas contrarias a la Constitución, porque el régimen constitucional protege a quien ocupa el cargo de presidente de la República por el cargo de representar a la nación y ser jefe de Estado de las denuncias que para los particulares sí procederían sin problema alguno. Esa es una excepción al principio de igualdad justamente en virtud del cargo y para garantizar la gobernabilidad del país. Pero esto tiene algún límite, pues el límite es de que cuando se hicieron estas normas, nunca se pensó que en la casa de Pizarro iban a habitar personajes de la talla de Castillo y ahora de la señora Boluarte, cuya diferencia es que uno actuaba delictivamente en el campo rural como un abigeo y la señora es una que se mueve en los campos urbanos citadinos en los bajos fondos de la capital. Esa es la diferencia principal entre ambos personajes y por lo tanto yo creo que su posición es indefendible si es que no hay una aclaración contundente, que la veo difícil. Y creo que es un grave error por parte de las fuerzas democráticas unilateralizar el enfoque y por defender la gobernabilidad y por denunciar a los caviares, terminar apareciendo ante el resto del país como cómplices, como apañadores de actos criminales que deben estar produciendo un profundo malestar y rechazo en la opinión pública. Las fuerzas democráticas, mira tú,
están sacrificando su capital político, la confianza que los peruanos le hemos dado para que nos representen, si hacen una defensa a ultranza de este personaje que no merece ningún tipo de respeto, porque realmente quien se comporta y acumula relojes, alhajas, estas pretensiones suntuarias, revela un desequilibrio emocional que la descalifica pues para ser presidenta de la República y punto. Hay la incapacidad moral, si y esto es cierto, claro está, si no son exageraciones de la prensa, de los fiscales, si fuera cierto, no puede seguir un día más al frente de Palacio de Gobierno un personaje que realmente pues se ha pintado como un delincuente. Mira, vamos a analizar, digamos, la falta de entendimiento del momento histórico de Boluarte rápidamente respecto al hecho de que ella tenía que ser un gobierno de transición. He pensado y he sostenido, y reitero el día de hoy en línea política, que Boluarte cuando asume la presidencia, caído Castillo, tras un golpe de Estado, debió entender que era un gobierno de transición, no lo quiso entender, ha querido quedarse, y las fuerzas democráticas en el Parlamento le hicieron el juego para lograr llegar al 28 de julio del 2026. Muy bien, todo sea en nombre de la estabilidad, decían, pero no podemos, por esa estabilidad supuesta, convalidar el deterioro de la imagen de la institución de la presidencia de la República. Y ayer declaré en un medio de comunicación en donde me decían que algunos sectores quizás temen lo que puede pasar si se abren las urnas el día de hoy. Yo no digo necesariamente que las urnas se abran, lo que digo es que se le tiene que exigir respuestas claras, pero que si no las da y sigue además este mal gobierno, ¿acaso podemos pensar que el 28 de julio del 2026 vamos a tener algo mejor que en abril del 2026, donde van a ser las elecciones, luego de este gobierno frívolo y corrupto? ¿Acaso la sociedad no va a empezar a mirar opciones radicales, autoritarias y populistas? Es Mira, absolutamente claro. yo comparto contigo y creo que somos uno de los pocos analistas y personajes que actuamos en el acontecer político nacional. Somos muy pocos, ¿ah? Los que desde el campo democrático hemos señalado que el gobierno de Boluarte tenía que ser un régimen de transición. Era bastante con tolerar que asuma la presidencia porque a ella le correspondía hacerlo, a pesar que había cometido el estropicio de dobletear cuando era ministra de Desarrollo Social. Ahí se le perdonó la vida, ¿ya? Pero en fin, independientemente de ese hecho, ¿ya? El gobierno de transición se justificaba porque Boluarte era la continuación de Castillo. Este es un tema fundamental. Entonces, lo que había que hacer era un régimen acotado, de corta duración, con medidas precisas que garantizara la convocatoria del pueblo a las urnas y que se elijan nuevos gobernantes. Mira tú, yo estuve de acuerdo con aquella votación que se dio el 20 de diciembre del año 2022, donde una amplia mayoría de parlamentarios acordó adelantar las elecciones y recortar los mandatos para abril del año 2024. Mira, acuérdate tú de la cháchara de la izquierda, luego de la propia eh, presidencia de la República y de los sectores democráticos, especialmente el fujimorismo. Se pusieron radicales, no, es muy tarde, hay que hacerla en julio, ¿no? Hay que hacerla en octubre, hay que hacerla en diciembre, ¿te das cuenta? Y lograron una cosa que es bárbara y que había que volver a analizarlo. Nano Guerra, que en paz descanse, planteó en el Congreso después de más de un mes que se reconsiderara un acuerdo que había sido tomado el 20 de diciembre del año 2022, donde se adelantaba. ¿Para qué? Para adelantar los comicios al mes de octubre. No se consiguió ni uno ni lo otro, y entonces a partir de ahí se estableció un pacto feroz, un pacto infame, ¿no? Donde los sectores democráticos, con una gran ingenuidad, pensaban que la señora Boluarte era distinta a Castillo, iba a ser un gobierno que iba a permitir a las fuerzas democráticas prepararse, ayornarse para las elecciones del año 2026. Esa es una ingenuidad absoluta que no, si hubiera habido cabeza fría y no el interés perverso de continuar amarrados al cargo como del lugar, esta tesis se hubiera impuesto, como se impuso el año 2000-2001, cuando el Parlamento de entonces adelantó y recortó los mandatos y entonces tuvimos un nuevo régimen presidencial, una etapa distinta en la vida republicana.
No se les ocurrió a ninguno de ellos prolongar el fujimorismo sin Fujimori con un presidente como Márquez o cosas por el estilo. Se tomó una decisión sabia, se hizo un corte, porque todo lo anterior estaba corrupto, todo lo anterior de Castillo es infame, es contagioso, es venéreo, es infame, y la verdad es que hoy hemos permitido eso. La señora Boluarte en todo este año no ha demostrado, salvo el tema, vamos a ser también justos, de decir que ya no hay la amenaza de la Asamblea Constituyente. En todo lo demás es una réplica en la incapacidad para tocar los grandes problemas y los problemas de corrupción que ahora salen a luz. Entonces, pues, lo que va a pasar aquí es que si hoy día estamos reventados, el año 2026, si llegamos, vamos a estar 1000 veces más reventados. No va a haber ninguna unidad de las fuerzas democráticas. Más bien, vamos a empezar a echarnos la culpa de por qué hemos llegado a esa situación. Y la izquierda responsable de la señora Boluarte, que con Castillo postularon, va a poder remozarse, reorganizarse y cambiar de imagen, porque ellos vienen diciendo desde la caída de Castillo que la Boluarte es una representante de la derecha, del fujimorismo, hasta hablan del aprofujimorismo. Mira tú la insolencia que tiene esta gente. Pero de tanto repetirlo y de ver luego los comportamientos de la gente en el Parlamento, se van a tragar la especie, pues. Entonces la señora Boluarte no ha sido la creación de los izquierdistas de Perú Libre, de Castillo, sino es una innovación, una creación de las fuerzas democráticas. Ese Ahí escenario, si se quiero, produce, sería fatal, sería terrible, porque vamos a tener entonces a Ollanta Humala o a alguien peor en la presidencia de la República con el respaldo de millones y millones de peruanos hartos de tanta tontería. ahí quiero señalar que Cerrón justamente a través del Twitter, de manera reiterativa, machaca que supuestamente el gobierno de Boluarte es un gobierno de derecha. Y es parte de una narrativa que empieza a tomar forma y que los sectores que no están a la izquierda deberían tomar nota. En esa misma línea considero que hay que elevar el volumen de la crítica a Boluarte, señalar evidentemente sus falencias morales. Por eso he disentido de algunos compañeros apristas que han señalado que la respuesta pues a la crisis moral es un gabinete de ancha base. Firmaron un comunicado y creo que eso evidentemente no apunta, digamos, al tema de fondo. Creo además también, y eso es algo que comentaremos tras la pausa comercial, que además del asunto moral de Boluarte, hay un peligroso aprovechamiento de ciertos sectores para debilitar la institución de la presidencia de la República y para empoderar además a una policía política que tenemos que denunciar con todo el volumen de Totalmente de nuestras acuerdo. voces desde la democracia. Entonces regresamos con línea política tras la pausa comercial en unos instantes. Correcto. Muy buenas noches, estimados amigos que nos sintonizan todos los miércoles a través de las múltiples plataformas en las que se emite línea política. Estamos de vuelta para seguir analizando la coyuntura política del momento, que sin duda tiene que ver con la legitimidad del gobierno de Boluarte y los escándalos de corrupción que rodean a esta figura. Hemos de decir que no solamente es el tema del Rolex, el tema de la UIF, que recién salta ahora, también es bastante grave. El asunto del relacionamiento de este auto con Cerrón también me parece que es grave. En el marco de esto se pierde el libro de ocurrencias de su casa. Todo un desastre, ¿no? Pero quería empezar en esta ocasión planteándote algo, Ángel, y es lo siguiente. Es cierto que Boluarte no ha aclarado el asunto del Rolex. Es cierto que para mí eso es un tema moral muy grave. Es cierto que los sectores democráticos no deberían apoyarla, deberían retirarle su apoyo, marcar distancia. Pero en el marco de este tema, creo que aparece de nuevo en el debate una figura oscura como es la del policía Colchado y esta Diviac, que es una suerte de policía política que ha tenido excesivo protagonismo y excesivo, me parece, forma de actuar abusiva sistemáticamente en los últimos años. Recuerda que estuvieron
tras la intervención luctuosa del domicilio de Alan García. Entonces, considero que Boluarte les ha dado la posibilidad a ellos de volver a tomar protagonismo y de Claro. una manera, creo, muy grave, intervienen en el domicilio de la Presidenta de la República con todas las tachas morales que estoy señalando y rompen la puerta con una comba en un show que evidentemente nos termina degradando a todos. Y creo que pocos le están apuntando la placa a este asunto del policía, que creo yo que es un falso valor y un abusivo, como es Harvey Colchado. ¿Tú cómo lo ves? No, totalmente. Mira, pero Colchado ha sido empoderado pues por esta señora y por este gobierno. Ese es el otro gran problema. Han permitido que esta gente actúe a espaldas de perdón, de Patricia Benavides, con una fiscal descalificada como era Marita Barreto. Han armado toda una tramoya que todavía no queda nada claro del asunto para desbancarla. Entonces ya los caviares consiguieron su objetivo, pero los caviares hay que reconocerles, mi querido Enrique, tienen una habilidad superior a las fuerzas de la derecha, hay que son más políticos, tienen más capacidad y son más avesados. Y eso en política vale, y yo saludo eso. Ellos, por ejemplo, no se casan con sus compromisos. Se apoyaron en Boluarte para sacar a Benavides. Una vez que capturan, se lanzan contra Boluarte. Mira, sin chistar, sin pestañear, sin que haya demora. ¿Cuánto tiempo ha demorado una cosa? Creo que 2 meses es mucho, quizás. Entonces eso te revela pues una actitud de político avesado, que los personajes que hoy ocupan el Congreso de la República, en su ingenuidad, su falta de trayectoria política, la ausencia de una biografía comprometida con las luchas democráticas de nuestro pueblo, hace que caigan en la trampa. Son seducidos por eso. ¿Te das cuenta? El señor, no solamente Colchado, sino los caballeros en conjunto, tienen una capacidad de moverse de aquí a allá y sorprender pues con movimientos tácticos que desconciertan. Entonces, no percibir eso, no entender esto, no entender que lo que le han hecho a Alan García es lo que le están haciendo hoy día de alguna manera a la señora Boluarte, es realmente una ingenuidad que solamente gente sin experiencia, sin trayectoria, bisoña, como la que está en el Congreso, puede caer. Entonces, ahí realmente la señora Boluarte, si hubiera mantenido a la señora Benavides y unas relaciones correctas con ella, estoy seguro que esto no hubiera pasado. La denuncia finalmente se hubiera procesado, como ella no puede ser objeto de ninguna investigación a fondo, si no es cuando termina el mandato, esperaba pues la cosa. Claro, iba a haber una duda de todos modos porque la falta está producida, pero ahora la fiscalía, mira tú, le dice no al pedido de la presidenta de adelantar el plazo para ir a dar su manifestación. Y no solamente, sino que le ha ampliado la, la denuncia penal a otros temas más. O sea, apretan el acelerador y están buscando liquidarla. Y empiezan mañana las marchas y van a generar una convulsión en todo el país, porque el sur peruano, todavía dolido por la caída de Castillo y las muertes que ocurrieron, es un terreno fértil para que se dé pues nuevas manifestaciones de ese tipo. Y entonces los partidos democráticos, la llamada derecha, estúpidamente aparece haciendo flanco a quien realmente no ha hecho ningún mérito democrático para merecer el respeto ciudadano. Las instituciones son la presidencia de la República, la cual hay que respetar, pero nunca pensamos de que personajes de tan baja calaña como Castillo y Boluarte iban a estar ocupando estos puestos de dignidad, que por supuesto los han deshonrado gloriosamente. Yo soy de los que creo que hay que pensar a ver el futuro y la lucha contra los caviares, y eso pasa por descargarse de esta pesadísima carga, de esta hipoteca que es respaldar a la señora Boluarte, que no lo corresponde. Yo francamente adelantaría, pues ahora las elecciones no tienen por qué, mira, en primer lugar, te hago la siguiente propuesta. Mm. Cuando ya está presentada la vacancia, yo creo que las fuerzas democráticas no deberían oponerse a que se admita la vacancia. ¿Para qué? Para que la señora Boluarte vaya al Parlamento y explique al país este tema de su enriquecimiento indebido. ¿No te parece? Ya después votarán de modo tal
de que quizás no hay que vacarla, eso es otro asunto, que se requieren 87 votos, pero sería un error no alcanzar los 52 para que comparezca, que siga el trámite, pues, porque no va a declarar. Y hoy día, ¿qué cosas han dicho los ministros en torno al escándalo de la presidenta? Que esto es un tema personal, que lo tiene que ver con la fiscalía, y están hablando de la seguridad, están hablando de obras y tonterías, que realmente yo no sé cómo el Parlamento permite una discusión ociosa, que en el fondo es una gran cortina de humo para ocultar la verdadera crisis política. Nadie está pensando, han pedido delegación de facultades legislativas y tontería y media, por Dios, oye, qué vergüenza si las fuerzas democráticas terminan cayendo en eso. Es una ingenuidad de niños, oye, ni en la universidad ni en el colegio pasaban este tipo de cosas, mi querido Enrique. Yo estoy de acuerdo en que los sectores democráticos deben pasar a un escalón superior de crítica y no aparecer como comparsas del gobierno de Boluarte. En ese sentido, creo que el hecho de admitir a debate el asunto de la vacancia para obligar a que Boluarte vaya y dé explicaciones en el Pleno del Congreso, explicaciones que seguramente utilizará la misma estrategia de Castillo con la Fiscalía de guardar silencio, no las va a dar de otra manera. Y es un asunto que definitivamente tiene que ponerse en agenda y creo que es algo que deberíamos impulsar. Es un primer elemento, sin duda, para diferenciarnos de este mal gobierno. Yo creo, y eso también hay que ser claros, que algunos de los sectores parlamentarios tienen algún tipo de entendimiento seguramente sobre determinadas posiciones en los ministerios. Solamente Claro, para decir lo más claro, nada más. Estoy seguro que hay más cosas, pero lo que prácticamente es un consenso. Es cierto que el señor Acuña, que es responsable además de la inseguridad y el desorden que hay en gran parte del norte del país, que ha gobernado durante los últimos 20 años prácticamente, ha sido el aval fundamental de tres de las últimas grandes desgracias que ha vivido el país. De Vizcarra un tiempo, hasta que lo traicionó con la vacancia. De Castillo un tiempo, hasta que Castillo quiso dar el golpe de Estado y evidentemente sacar a sus correligionarios del Congreso también. Y hoy día es uno de los sostenes fundamentales del gobierno de Boluarte. sí, Creo que claro. hay que señalar esa responsabilidad sobre el señor Acuña porque evidentemente está protegiendo de una manera muy grande inmoralidades que lógicamente sin un interés de otro tipo no haría, ¿no? Eso en términos penales se llama complicidad. Y la complicidad, de acuerdo al código, está sancionada, porque no quiere que se investigue, y aquí el argumento de la gobernabilidad, la verdad que no sirve. Ella debería dar una explicación. Y finalmente, pues, si llegamos a un acuerdo de, de establecer Mira, en realidad yo creo que hay que ser claros. Eso de llegar al año 26 a julio se vuelve el día una ilusión. Eso para que... Mira, hasta hace unos meses atrás había un consenso mayoritario sobre el tema. Hoy creo que el consenso es totalmente al revés. En cualquier momento se cae este gobierno. Y entonces es mejor hacer una salida ordenada, digamos, yo diría adelantar las elecciones para el próximo año, al año 25, ya no va a estar Salas Arenas, habría que garantizar, hacer las leyes del caso, ponernos de acuerdo, ¿no? Para pasar a la ofensiva democrática, pero ya no puede darse pues la idea de que voy a cumplir mi mandato para el cual fue elegido. Y la señora se ha descalificado. Yo no digo que caiga mañana y mañana vayamos a un pandemonium. No digo que mañana haya elecciones. Aparte que no puede haber tampoco. Pero perfectamente se puede programar para abril del próximo año. ¿Te das cuenta? De acuerdo presionándola a ella para que renuncie, pues, y hagamos elecciones generales, porque el país no da más, pues. ¿Tú crees que el Perú va a sostenerse 2 años y meses todavía con este tipo de imputaciones? La opinión pública va a creer en sus instituciones y en sus autoridades. La señora puede ir a alguna actividad en provincias, puede ir a dar una conferencia de prensa sin que estas cosas no salgan a luz. Ya no hay gobierno. El gobierno está prácticamente muerto. Por eso es que la Constitución protege al presidente, pues. Pero en este caso, como ya salió a luz, ya se acabó. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que ya es ingobernable. Más bien lo que debiéramos pensar, cuál es la salida democrática más adecuada. Un gran acuerdo político, ¿no?
y tratar que las elecciones sean el 2025. No veo otra posibilidad, francamente te lo digo, Enrique, ¿ah? El 2026 en las mismas condiciones, con gente tan tonta como Adrián Sen y los ministros actuales, muchos de ellos caviares, han puesto nuevamente al señor Quero, que es un hombre de nieto. Por favor, ¿dónde estamos? Oye, ¿vamos a soportar eso? ¿Vamos a permitir que los caviares se sigan empoderando en el Ministerio Público y sigan de No, ahí es terrible. golpeando Yo a quien le creo, dé la gana? creo sin duda que la oposición democrática debe empezar a tomar esa línea de acción y creo que desde fuera del Parlamento hay que seguir impulsando en la opinión pública, tomar una determinación contundente con el gobierno de Boluarte que está, creo, mortalmente herido en términos morales. Bueno, estimados amigos, se nos acabó el tiempo. Ha sido todo por la edición de esta semana. Muchas gracias a todos por estar conectados. Nos vemos el siguiente miércoles en una edición más de Línea Política. Muchas gracias, Ángel Delgado, Sí, como siempre, por estar juntos. sí. Muy buenas noches, amigos, y muchas gracias por su seguimiento. Hasta la próxima semana.